Junio de 2012. Una tarde gris y lluviosa en Bogotá. Las puertas del emblemático Blockbuster del barrio Salitre estaban abiertas, pero ya no había rastro de aquella magia de fin de semana. Cajas de cartón desgastadas rebosaban con DVDs originales de grandes clásicos de Hollywood, rematados a precios irrisorios. El icónico letrero de neón azul y amarillo, que alguna vez iluminó las noches de miles de familias capitalinas, fue apagado y desmontado para siempre. ¿Qué pasó con el indiscutible rey del entretenimiento? En su apogeo, esta franquicia dictaba la cultura del fin de semana en Colombia, con más de 23 locales relucientes en Bogotá, Medellín y Cali. Tener la tarjeta de membresía de plástico azul en la billetera era un verdadero símbolo de estatus. Recordamos los pasillos atiborrados de familias los sábados por la noche, el olor a crispetas importadas y la dulce ansiedad de encontrar la caja del último estreno antes de que otro vecino se la llevara. Una década y media después, todo ese imperio se redujo a escombros comerciales, estantes metálicos vacíos, locales silenciosos y cientos de empleados que guardaron sus uniformes azules en el cajón del olvido. Como un titán global que conquistó las rutinas y el corazón de la clase media colombiana, fue devorado de manera tan implacable. No fue solamente el Internet o la inevitable bancarrota de su matriz corporativa en Estados Unidos. Fue una guerra asimétrica e invencible contra la piratería en las esquinas de cada barrio, una ceguera gerencial imperdonable e incluso el impacto devastador de un carrobomba que destrozó la confianza y la seguridad de sus clientes. Esta es la historia de Blockbuster en Colombia, un viaje nostálgico desde su brillante y lujoso aterrizaje en los años 90 hasta su agonizante liquidación en 2012, revelando cómo la arrogancia corporativa y la dura realidad de las calles colombianas apagaron la pantalla para siempre. Corría el año 1995. Colombia se encontraba navegando por las aguas de la apertura económica, un proceso que comenzó a inundar el país con marcas, franquicias y conceptos extranjeros que antes solo se veían en revistas, películas o durante viajes al exterior. En el ámbito del entretenimiento familiar, alquilar una película era una experiencia casi artesanal, profundamente enraizada en la informalidad y la confianza comunitaria. Los videoclubes de barrio, a menudo ubicados en garajes adaptados o pequeños locales comerciales con iluminación lúgubre, dominaban el panorama. Eran lugares estrechos, donde el olor a polvo y plástico magnético se mezclaba, y los catálogos eran, en el mejor de los casos, cuadernos argollados, fichas bibliográficas o el conocimiento enciclopédico del dueño del mostrador, quien sabía exactamente qué vecino tenía prestada la única copia pirata o de segunda mano de Terminator 2 o Jurassic Park. Y entonces, el panorama comercial cambió drásticamente. Blockbuster, el gigante indiscutible del alquiler de videos a nivel mundial, no llegó a Colombia de puntillas. Aterrizó con la fuerza, el presupuesto y la arrogancia de una superproducción de Hollywood. Las primeras tiendas, erigidas estratégicamente en zonas de alto poder adquisitivo y de gran tráfico en Bogotá, introdujeron un modelo de retail estandarizado que el país simplemente no había visto en este sector. Desde la calle, el impacto visual era innegable y magnético. Sus gigantescos letreros luminosos con el icónico boleto rasgado en letras azules y amarillas cortaban la oscuridad de las noches capitalinas, sirviendo como faros para las familias en busca de entretenimiento. Entrar a uno de estos primeros blockbusters era, para el colombiano promedio de mediados de los 90, cruzar una frontera invisible hacia una versión plastificada y perfecta del primer mundo. Los locales eran inmensos, alfombrados o con pisos de baldosas blancas impecables, una iluminación de neón brillante que no dejaba rincones oscuros, y un sistema de aire acondicionado que mantenía un clima perfecto y estéril en cualquier época del año. Pero lo que verdaderamente revolucionó el mercado fue la ciencia detrás de la exhibición. En lugar de pedir una película a ciegas y esperar a que el dependiente la buscara en una trastienda caótica, en Blockbuster las estanterías perimetrales albergaban decenas de copias de un mismo estreno. Las carátulas originales, impecables, brillantes y coloridas, estaban a la vista y al alcance de la mano,
creando una muralla visual de opciones. Los pasillos interiores estaban meticulosamente categorizados por género: acción, comedia, drama, terror y una extensa sección familiar. Todo estaba centralizado mediante un sistema informático de punta. Los códigos de barras y los escáneres magnéticos reemplazaron para siempre al lápiz, el papel y la memoria humana. Sin embargo, la importación exacta de este frío modelo corporativo estadounidense trajo consigo un choque cultural silencioso, pero contundente, que pronto se convertiría en el terror de las familias colombianas. Las temidas multas por retraso, conocidas en el argot de la empresa como late fees. En la cultura colombiana, a menudo flexible con los horarios, amiga de la ahorita y del mañana sin falta se lo devuelvo, la rigidez militar de los plazos de Blockbuster fue un balde de agua fría. En el videoclub tradicional del barrio, devolver una película un día tarde solía solucionarse con una sonrisa cómplice, una excusa sobre el trancón o un recargo mínimo y altamente negociable. En Blockbuster, las reglas eran absolutas. El sistema informático no tenía sentimientos ni entendía de excusas climáticas o familiares. Si el pesado casete de VHS no caía por la ranura metálica de devoluciones, el famoso Dropbox, antes de la hora estipulada, el recargo se aplicaba automáticamente y sin apelación en la cuenta del usuario. Para muchos clientes, la sorpresa fue mayúscula y dolorosa al descubrir que las multas acumuladas durante un fin de semana largo o un descuido podían superar rápidamente el costo original del alquiler e incluso acercarse al valor comercial de la película misma. Esta política, aunque generaba una fricción constante, caras largas y quejas amargas en los mostradores, era en realidad uno de los pilares financieros más lucrativos de la compañía matriz a nivel mundial. En Colombia, este sistema educó a la fuerza a toda una generación de consumidores sobre la implacable puntualidad corporativa. A pesar de este choque cultural inicial y de los precios visiblemente más altos en comparación con los competidores locales, como Betatonio o los clubes de barrio, el encanto aspiracional de la marca era irresistible. Blockbuster entendió desde el día 1 que no vendía simplemente el derecho temporal a reproducir una cinta magnética. Vendía una experiencia completa de entretenimiento casero. Junto a los interminables pasillos de VHS, la cadena introdujo zonas de snacks que imitaban la oferta de las salas de cine. Crispetas para microondas de marcas importadas que el país apenas conocía, cajas gigantes de dulces como M&M's, Twizzlers y Snickers que no se conseguían en las tiendas de esquina, y sodas frías listas para llevar. Así, en 1995, se sentaron las sólidas bases de un imperio azul y amarillo en la cordillera de los Andes. Blockbuster había logrado transformar el simple y rutinario acto de alquilar una película en un evento social imperdible. Un ritual de fin de semana que redefiniría para siempre la forma en que los colombianos consumían cine en la sala de sus casas. Hacia el cambio de milenio, el letrero luminoso del boleto rasgado ya no era una rareza extranjera, sino un punto de referencia geográfico y cultural en las principales ciudades del país. Blockbuster Colombia había entrado en su época dorada, una fase de expansión agresiva y deslumbrante que consolidó su dominio absoluto sobre el tiempo libre de las familias. La franquicia alcanzó su apogeo operando más de 23 relucientes tiendas a nivel nacional, distribuidas estratégicamente en los barrios más acomodados y de mayor tráfico de Bogotá, Medellín y Cali. Solamente la capital del país llegó a concentrar cerca del 65% de los ingresos totales de la cadena en Colombia, convirtiendo locales como el de la calle 85, Pepe Sierra o la avenida 19 en verdaderos epicentros sociales los fines de semana. Durante esta época, poseer la tarjeta de membresía de Blockbuster dejó de ser un simple trámite administrativo para transformarse en un auténtico símbolo de estatus. Ese pequeño rectángulo de plástico azul y amarillo que se guardaba con celo en las billeteras junto a las tarjetas de crédito y las cédulas era una especie de pasaporte a la modernidad. En una Colombia de estratos muy marcados, sacar la tarjeta azul frente a la caja registradora transmitía un mensaje sutil pero poderoso. Se tenía el poder adquisitivo para pagar alquileres premium, el respaldo financiero para cubrir las temidas multas por retraso
y el buen gusto para consumir el entretenimiento dictado por el primer mundo. El ritual de ir a Blockbuster se convirtió en una institución inquebrantable de las noches de viernes y los sábados por la tarde. Ya no se trataba simplemente de mandar al niño de la casa a la tienda de la esquina por una película para pasar el rato. Era una excursión familiar completa. Los inmensos parqueaderos de las tiendas se llenaban a tope. Al cruzar las puertas de vidrio automático, los clientes eran recibidos por una bofetada de aire acondicionado glacial, el inconfundible olor a alfombra limpia industrial y el aroma dulzón de las crispetas de microondas. Adentro, la dinámica era una coreografía de ansiedad y emoción. El muro de estrenos, New Releases, era el campo de batalla principal. Blockbuster había diseñado un sistema psicológicamente brillante. Las cajas originales de las películas se exhibían en las estanterías de forma frontal, como cuadros en una galería, y detrás de ellas se apilaban las copias disponibles en estuches genéricos de plástico transparente. La tensión de caminar apresuradamente por el pasillo, rezando para que detrás de la carátula de Titanic, El Sexto Sentido o Matrix, aún quedara una cinta disponible, era palpable. Encontrar el espacio vacío detrás de la caja del estreno de la semana generaba una frustración colectiva, mientras que agarrar la última copia disponible se sentía como un triunfo que definía el éxito de todo el fin de semana. Pero el genio comercial de la cadena en Colombia no se limitaba a las películas en formato VHS y posteriormente a los nacientes y relucientes DVDs. Blockbuster introdujo y masificó el concepto del cross-selling o venta cruzada en el entretenimiento casero. Alrededor de las cajas registradoras, construyeron un laberinto de tentaciones diseñado para agotar la resistencia de los padres y seducir a los niños. Cajas gigantes de dulces importados que rara vez se veían en los supermercados tradicionales de la época, como los Milk Duds, Twizzlers, M&M's de mantequilla de maní y los enormes baldes de crispetas Actody, se vendían a precios exorbitantes, pero nadie parecía resistirse. Alquilar una película costaba un valor fijo, pero salir de la tienda sin haber gastado el doble en snacks era una rareza. Mientras los ingresos se multiplicaban y los locales se llenaban de jóvenes universitarios que encontraban en Blockbuster su primer empleo formal, vistiendo orgullosos el uniforme de pantalón, caqui y camisa polo azul, una tensión silenciosa y letal se libraba en las calles contra la competencia local. Los pequeños videoclubes de barrio, aquellos negocios familiares de catálogos polvorientos, comenzaron a cerrar por decenas. No podían competir con el músculo financiero de la multinacional para comprar docenas de copias del mismo estreno. Sin embargo, el rival más duro y digno en Colombia fue Betatonio. Esta cadena de origen local, con un profundo arraigo entre los bogotanos y una oferta mixta que incluía un inmenso catálogo de música en CD y alquiler de películas, intentó resistir el embate. Betatonio apeló a la nostalgia, al servicio personalizado y a una selección más curada de cine independiente y europeo que el gigante azul solía ignorar. Fue una batalla de David contra Goliat, pero el volumen, la agresividad publicitaria y el peso de los grandes estudios de Hollywood, respaldando a Blockbuster, terminaron por arrinconar a los competidores nacionales. Para mediados de la primera década de los 2000, Blockbuster parecía invencible. Había erradicado a la mayoría de sus competidores informales. Había domesticado a los colombianos con sus estrictas políticas de multas y había construido un imperio rentable sobre la base de la cultura de los centros comerciales y el consumo de fin de semana. Era el pico de la montaña, un monopolio casi absoluto de la diversión en casa. Pero en los negocios, la cima suele ser el lugar más peligroso. Mientras las cajas registradoras no paraban de sonar y los ejecutivos en Estados Unidos celebraban las ganancias globales. Puertas afuera de los impecables locales, climatizados en Colombia, en los semáforos, en los andenes del centro y en los puentes peatonales. Una fuerza oscura, barata y masiva estaba empezando a multiplicarse a plena luz del día. Una amenaza que el algoritmo corporativo de Blockbuster nunca vio venir. Mientras los ejecutivos de Blockbuster en las oficinas corporativas celebraban los márgenes de ganancia y el volumen de suscripciones, en las calles de Colombia se estaba gestando una revolución silenciosa, económica y masiva.
La transición tecnológica global del robusto y pesado casete de VRR al disco compacto digital, el DVD, trajo consigo promesas de mejor resolución, menús interactivos y durabilidad. Sin embargo, para el mercado del entretenimiento en América Latina, el DVD abrió la caja de Pandora. La tecnología de copiado se democratizó rápidamente. Los quemadores de discos ópticos bajaron de precio y se instalaron en los cuartos traseros de miles de hogares e intermediarios informales. Había nacido la época dorada de la piratería visual. De repente, la exclusividad que Blockbuster ostentaba sobre los últimos estrenos de Hollywood se evaporó. El enemigo no era otra cadena multinacional con una estrategia de marketing agresiva o un competidor corporativo de corbata y maletín. El enemigo era invisible, descentralizado y estaba literalmente en cada esquina. Desde los laberínticos pasillos de los San Andresitos en Bogotá hasta los semáforos bajo el sol ardiente de Barranquilla, pasando por las estaciones de Transmilenio y los puentes peatonales, emergió un nuevo modelo de distribución. La escena se volvió parte del paisaje urbano cotidiano. Vendedores ambulantes armados con inmensas carpetas negras de argollas o exhibidores improvisados sobre cartón. Dentro de fundas de plástico transparente descansaban copias de películas que, en muchos casos, ni siquiera habían llegado a las carteleras de los cines nacionales. Eran los infames formatos screener, grabados a escondidas con cámaras de video dentro de las salas de cine en Estados Unidos, donde ocasionalmente se veía la silueta de alguien levantándose para ir al baño en medio de la pantalla. A pesar de la calidad dudosa, las carátulas mal impresas en papel bond con tinta corrida y las traducciones a menudo incomprensibles, el atractivo era absolutamente invencible: el precio. Mientras alquilar un DVD original en un local reluciente de Blockbuster costaba entre 5,000 y 8,000 pesos colombianos, con la amenaza latente de pagar multas si no se devolvía antes de la fecha límite, en la calle el consumidor podía comprar la misma película por 2,000 o 3,000 pesos. La matemática era brutal y la lógica del consumidor colombiano, siempre pragmático ante la realidad económica, se adaptó de inmediato. ¿Por qué pagar el triple por el derecho a ver una película una sola vez, cuando por un puñado de monedas sueltas se podía ser dueño del disco para siempre? Esta nueva dinámica comercial informal no exigía membresías de plástico azul, ni verificación de datos, ni tarjetas de crédito. No había horarios de cierre ni políticas de devolución. Si el disco salía defectuoso o se quedaba pegado en la mitad de la película de acción, la garantía era simplemente buscar al mismo vendedor en la esquina al día siguiente y cambiarlo por otro título. Un acuerdo basado en la confianza callejera que contrastaba radicalmente con la fría burocracia de los sistemas informáticos de la multinacional. Para Blockbuster Colombia, enfrentar este fenómeno fue como intentar vaciar el océano con un balde. Fue una guerra profundamente asimétrica, donde el gigante de la industria del entretenimiento tenía todas las de perder. Las matemáticas operativas simplemente no cuadraban. La franquicia operaba bajo una estructura de costos pesada y formal. Pagaban arriendos millonarios en los metros cuadrados más costosos de los estratos 5 y 6. Mantenían nóminas gigantescas con prestaciones de ley. Tributaban impuestos nacionales y locales. Y lo más costoso de todo, pagaban los altos derechos de licencia y distribución oficial a los grandes estudios cinematográficos. Frente a ellos, el mercado de la piratería operaba con costos generales equivalentes a cero. No había locales comerciales, no había impuestos, no había licencias. El margen de ganancia de un vendedor ambulante sobre un disco en blanco, comprado al por mayor y quemado en un computador casero, era asombroso. La administración de Blockbuster, amparada por las leyes de propiedad intelectual, intentó respaldar y aplaudir las redadas policiales y los decomisos esporádicos en los centros de acopio informales. Pero estas acciones eran meros paños de agua tibia. Por cada puesto de películas piratas que las autoridades desmantelaban en el centro de Medellín o en el sur de Cali, aparecían 3 más a la mañana siguiente. El volumen de contrabando y falsificación era un monstruo de 1,000 cabezas que se alimentaba de la vasta economía informal del país. El impacto más letal, sin embargo, no fue solo económico, fue psicológico.
Se produjo un cambio cultural profundo en la moralidad del consumo. Para la familia colombiana promedio, comprar películas piratas dejó de ser visto como un acto ilícito para convertirse en una decisión de economía doméstica socialmente aceptada. Era común ver a padres de familia salir del supermercado los fines de semana y detenerse en el andén para escoger 3 o 4 películas infantiles para sus hijos, gastando lo que en Blockbuster apenas les habría alcanzado para un alquiler y una caja de dulces. Las consecuencias dentro de las tiendas de la franquicia comenzaron a manifestarse de manera sutil pero innegable. Los viernes por la noche, aunque todavía concurridos, empezaron a perder su carácter de ritual obligatorio. Los gerentes de tienda comenzaron a notar que sus clientes más leales, aquellos que antes visitaban el local 3 veces por semana, ahora aparecían solo una vez al mes, quizás únicamente para buscar un lanzamiento de altísima calidad que justificara la experiencia del alquiler en DVD original. El modelo de negocio de Blockbuster, diseñado para exprimir la máxima rentabilidad de la escasez y la urgencia, comenzó a asfixiarse en un entorno donde el contenido de repente se había vuelto abundante, ubicuo y casi regalado. Acorralados por los puestos de venta informales que se instalaban descaradamente a escasos metros de sus inmensas puertas de vidrio, la cadena se dio cuenta de que su infraestructura de primer mundo era inútil contra el ingenio de la economía de supervivencia. Pero mientras el fantasma de la piratería desangraba lentamente los ingresos de la compañía, un evento de proporciones trágicas, violento y completamente impredecible, estaba a punto de golpear el corazón de la operación en Bogotá, alterando para siempre la percepción de seguridad de sus clientes. Hacia finales de la década de los 2000, la administración de Blockbuster Colombia ya lidiaba diariamente con la sangría financiera que representaba la piratería callejera. Sin embargo, a pesar de los estantes de DVDs piratas en las calles, los locales de la franquicia mantenían un activo invaluable. Seguían siendo percibidos como santuarios familiares. En medio de un país que históricamente había navegado por olas de violencia urbana, cruzar las puertas automáticas de un Blockbuster era entrar en una burbuja de cristal. Era un espacio seguro, iluminado, climatizado, donde la mayor preocupación de una familia bogotana un jueves por la noche era decidir entre una comedia romántica o una película de acción. Pero el conflicto armado colombiano, en su faceta más urbana y cruel, estaba a punto de demostrar que ninguna marca multinacional, por muy estadounidense o glamurosa que pareciera, era inmune a sus tácticas de terror. El escenario de la tragedia no fue un local periférico, sino uno de los bastiones comerciales más importantes y exclusivos de la cadena. Ubicado en la concurrida intersección de la carrera 9ª con la calle 82, en plena zona rosa de Bogotá, este Blockbuster era una joya de la corona. Rodeado de restaurantes de alta gama, boutiques, oficinas corporativas y zonas residenciales de estrato 6, el local gozaba de un tráfico constante. Ejecutivos de saco y corbata que salían de sus oficinas, parejas jóvenes y padres de familia solían detenerse allí como parte de su rutina vespertina. La noche del jueves 29 de enero de 2009 parecía transcurrir con la monotonía habitual. El reloj marcaba los minutos posteriores a las 8:30 p.m., un momento de alta afluencia para la devolución y alquiler de películas de cara al inminente fin de semana. Adentro, el personal con sus impecables uniformes azules atendía las cajas, mientras los clientes recorrían los pasillos alfombrados, abstraídos en la sinopsis de las carátulas. Afuera, el tráfico bogotano habitual mantenía la zona en constante movimiento. Nadie prestó especial atención a un vehículo que había sido abandonado en el parqueadero exterior, muy cerca de los inmensos ventanales de vidrio templado del almacén. A las 8:40 p.m., la burbuja del primer mundo estalló en 1000 pedazos. Una carga de aproximadamente 5 kilos de explosivos, ocultos en el maletero del vehículo, fue detonada. El estruendo ensordecedor silenció el ruido de la ciudad, y una onda expansiva brutal barrió con todo a su paso. La fachada del Blockbuster, aquella pared de cristal que exhibía la modernidad de la marca, se convirtió en una letal lluvia de esquirlas que voló hacia el interior de la tienda y hacia la calle. El gigantesco letrero de neón azul y amarillo se desplomó, sumiendo la esquina en el caos. El humo negro, el olor a pólvora
y los gritos ahogados bajo el sonido incesante de las alarmas de los carros destrozados a la redonda. Cuando el polvo se asentó y las sirenas de las ambulancias y los camiones de bomberos inundaron la carrera novena, la magnitud de la tragedia se hizo dolorosamente visible. El saldo humano fue desgarrador. 2 personas perdieron la vida a causa de la explosión y decenas resultaron heridas, algunas de gravedad, víctimas de los vidrios proyectados como cuchillos y de la estructura colapsada del techo. Los pasillos donde minutos antes las familias buscaban entretenimiento estaban ahora cubiertos de escombros, cajas de DVD derretidas, sangre y desolación. En las horas y días siguientes, la conmoción nacional fue absoluta. ¿Por qué atacar un blockbuster? La respuesta de las autoridades colombianas reveló una realidad oscura y asfixiante que muchos empresarios preferían mantener en secreto: la extorsión. Las investigaciones apuntaron rápidamente a frentes urbanos de la guerrilla de las FARC. El carrobomba no fue un acto de violencia aleatoria, sino un macabro mensaje de cobro. Se reveló que Blockbuster, junto con otras grandes cadenas comerciales y corporaciones en Colombia, estaba siendo víctima de presiones extorsivas millonarias, conocidas en el oscuro argot del conflicto como vacunas. Al negarse a ceder ante el chantaje financiero y no pagar las sumas exigidas por el grupo armado, la franquicia fue marcada como objetivo militar para sembrar el terror y forzar el pago. El impacto de este atentado sobre el modelo de negocio de Blockbuster en Colombia fue profundo, inmediato y letal, actuando como un veneno de acción rápida. Más allá de los daños materiales millonarios y la reconstrucción del local de la calle 82, el costo operativo a nivel nacional se disparó a niveles insostenibles. De la noche a la mañana, la cadena tuvo que transformar sus tiendas de entretenimiento en auténticos búnkeres. Se contrataron perros antiexplosivos para patrullar los parqueaderos, se aumentó drásticamente la presencia de guardias de seguridad privada armados en las entradas, y se instalaron espejos de revisión bajo los vehículos de los clientes. Pero el daño más grave no estaba en los balances financieros de seguridad, sino en la psicología del consumidor. El miedo es el enemigo natural del comercio minorista, y el atentado rompió irremediablemente el contrato de confianza y tranquilidad que Blockbuster había construido durante 14 años. Las familias bogotanas y colombianas, lógicamente aterrorizadas, comenzaron a evitar las visitas nocturnas. El ritual de llevar a los niños a corretear por los pasillos mientras se escogía una película se convirtió en una actividad de alto riesgo en la mente de los padres. ¿Para qué exponerse a un ataque en un parqueadero si las calles de la ciudad ya estaban inundadas de películas piratas que podían comprarse a plena luz del día, de forma rápida y lejos de cualquier edificio corporativo? Blockbuster, que ya estaba perdiendo la batalla comercial de los precios frente a las aceras, acababa de perder también su mayor ventaja competitiva: la experiencia segura de compra. Mientras la franquicia colombiana se desangraba tratando de blindar sus locales para recuperar la confianza perdida de un público temeroso, a miles de kilómetros de distancia, en la sede principal en Dallas, Texas, una ceguera gerencial aún más devastadora estaba sellando el destino de la marca a nivel global. Mientras la franquicia colombiana luchaba desesperadamente por blindar sus locales contra las amenazas de extorsión y frenar la brutal hemorragia de clientes hacia la piratería callejera, a miles de kilómetros de distancia, en la sede central de Dallas, Texas, se estaba gestando un desastre de proporciones históricas. Un colapso monumental que no requirió de explosivos ni de contrabandistas de barrio, sino que fue orquestado desde las cómodas y lujosas sillas de cuero de una junta directiva corporativa, cegada por la arrogancia, la burocracia y el peso de su propio éxito pasado. El principio del fin de Blockbuster a nivel global suele resumirse en una sola reunión, una anécdota que hoy se recita casi como una fábula con moraleja en todas las escuelas de negocios del mundo. En el año 2000, un incipiente y poco conocido emprendedor llamado Reed Hastings viajó a Dallas para proponerle a John Antioco, entonces el todopoderoso CEO de Blockbuster, una alianza estratégica. Hastings dirigía una pequeña empresa emergente que alquilaba DVDs por correo postal, operando bajo un modelo de suscripción mensual,
donde el concepto del late fee o multa por retraso, la columna vertebral financiera de Blockbuster, simplemente no existía. Su compañía se llamaba Netflix. Hastings ofreció vender su incipiente empresa al gigante azul por apenas $50 millones y encargarse de gestionar y desarrollar la rama digital de Blockbuster de cara al futuro. La respuesta de la cúpula corporativa estadounidense fue, según cuentan los presentes, reírse en su cara. Para aquellos ejecutivos que dominaban el mercado global con miles de tiendas físicas, el modelo de nicho de Netflix era una simple molestia logística. Estaban absolutamente convencidos de que nada, nunca, podría reemplazar la experiencia física de ir a una tienda brillantemente iluminada. Caminar por los pasillos alfombrados, comprar dulces costosos y llevarse una caja de plástico a casa. Esa miopía gerencial, impulsada por la negativa a canibalizar su propio sistema de multas millonarias, sentenció a la empresa a una muerte lenta pero inexorable. Durante la siguiente década, mientras el mundo entero abrazaba la revolución digital, mientras Apple lanzaba iTunes y YouTube redefinía el consumo de video, Blockbuster se aferró obstinadamente a su modelo tradicional, anclado en el ladrillo y el cemento. Su infraestructura era una ancla pesadísima. Miles de locales, arriendos exorbitantes, un inventario físico masivo que se depreciaba rápidamente y un ejército de empleados presenciales. Cuando finalmente la matriz intentó reaccionar, lanzando su propio servicio de alquiler por correo y kioscos digitales, en un intento desesperado por imitar a la competencia que habían despreciado años atrás, ya era inútilmente tarde. El tren de la innovación y del incipiente modelo de streaming los había atropellado por completo. El golpe de gracia global, que marcaría el inicio del requiem para la marca, llegó en septiembre de 2010, asfixiada por una deuda colosal que superaba los $1.000 millones, una caída sostenida en sus ingresos y un modelo de negocio que de repente parecía pertenecer al siglo pasado. Blockbuster Inc. se declaró formalmente en bancarrota, acogiéndose a la protección del Capítulo 11 en los Estados Unidos. La noticia resonó violentamente en los mercados financieros internacionales y, por supuesto, llegó rápidamente a los titulares de los noticieros matutinos en Colombia, generando un eco de profunda incertidumbre y pánico en las oficinas administrativas de la franquicia en Bogotá. En Colombia, el anuncio de la quiebra de la matriz estadounidense cayó como un yunque sobre los hombros de la administración local. Aunque la operación colombiana era, en términos legales, una franquicia manejada por inversionistas independientes y, en teoría, estaba blindada jurídicamente de las deudas contraídas en Estados Unidos, el daño reputacional y operativo a la marca era irreparable. La filial colombiana, de la noche a la mañana, se quedó prácticamente huérfana. De repente, ya no había un gigante corporativo que respaldara el nombre. Se cortaron las líneas de innovación tecnológica, cesaron las grandes campañas globales de marketing de las cuales solían apalancarse. Y lo más grave, la cadena de suministro internacional de nuevos lanzamientos en formato físico comenzó a fracturarse. Para agravar esta crisis institucional, un nuevo enemigo, muchísimo más silencioso, invisible y letal que el vendedor informal de DVDs piratas en los andenes, se había infiltrado directamente en los hogares colombianos. La masificación del Internet de banda ancha en el país hacia el final de la década de 2000 y principios de 2010 cambió radicalmente y para siempre las reglas del juego del consumo audiovisual. Ya no era necesario salir de casa, ya no había que lidiar con trancones, ni preocuparse por la seguridad en los parqueaderos tras el trauma del carro bomba. Ni siquiera hacía falta caminar hasta la esquina para comprar una película falsificada de baja calidad. El golpe final y devastador a la asistencia física a las videotiendas lo propinaron los portales de piratería digital, los foros de descargas y las redes P2P. Herramientas como Ares, Emule, Megaupload y, de manera muy particular en América Latina, el surgimiento del portal de streaming ilegal Cuevana se convirtieron en la nueva fiebre entre los jóvenes y adultos colombianos. De forma totalmente gratuita, sin salir de la habitación, un usuario podía conectar su computador a la pantalla del televisor y acceder a catálogos casi infinitos de películas y series. Muchas de ellas estaban disponibles en su idioma original, con subtítulos en español y en una calidad visual que rivalizaba con el DVD original,
apenas días u horas después de su estreno oficial en los cines. Frente a esto, el modelo de alquiler físico no tenía cómo competir. La tensión interna en las tiendas de Blockbuster Colombia se volvió palpable, desesperante y, en muchos casos, dolorosa de observar. Los gerentes de los locales en Bogotá, Cali y Medellín, sometidos a una presión asfixiante por parte de una junta directiva que veía desplomarse los gráficos de ingresos mes a mes, obligaban a sus empleados de uniforme azul a ofrecer de manera casi agresiva paquetes de suscripción anual, membresías VIP y promociones de alquiler múltiple a los cada vez más escasos clientes que cruzaban las puertas. Era un esfuerzo profundamente trágico. Intentaban, a punta de encuestas de servicio al cliente y promociones de crispetas gratis, retener a un consumidor que ya había descubierto la absoluta comodidad de tener el mundo entero del entretenimiento a un solo clic de distancia. Las imponentes estanterías metálicas, otrora símbolos indiscutibles de modernidad, acceso y estatus, empezaron a verse tristes, repetitivas y anacrónicas. El sagrado ritual familiar de los viernes por la noche se transformó, de forma silenciosa e irreversible, en el acto solitario e individual de abrir un computador portátil en la oscuridad de una alcoba. La guerra había cambiado de frente. Blockbuster Colombia, atrapado sin salida entre la quiebra absoluta de su matriz en el extranjero, el trauma persistente de la violencia y la extorsión urbana, la piratería masiva en las calles y, ahora, la arrolladora e invencible revolución digital en las pantallas de las casas, se encontraba luchando a ciegas una batalla que, matemática y culturalmente, ya estaba perdida. El inicio de la nueva década trajo consigo un silencio sepulcral a los otrora bulliciosos pasillos de Blockbuster Colombia. Los años 2010 y 2011 marcaron un punto de inflexión doloroso, donde la crisis estructural de la empresa dejó de ser un problema exclusivo de las proyecciones financieras en las oficinas administrativas de Bogotá, para materializarse en una realidad física, palpable y profundamente deprimente dentro de las sucursales. El declive en esta etapa no fue una explosión repentina ni un cierre de la noche a la mañana, sino una agonía exasperantemente lenta. Fue un goteo constante, silencioso y letal de clientes que, simplemente, dejaron de cruzar las pesadas puertas de vidrio automático. El contraste atmosférico era absoluto y desolador. Aquellos inmensos locales de arquitectura corporativa estandarizada, con sus techos altos y luces de neón deslumbrantes, habían sido diseñados originalmente para albergar el caos feliz y apresurado de cientos de familias los viernes por la noche y los sábados por la tarde. Ahora, esas mismas proporciones gigantescas jugaban en su contra, haciéndolos parecer hangares abandonados o museos desolados de una era tecnológica que expiraba rápidamente. El zumbido constante y monótono de los potentes aires acondicionados centrales y el bip solitario de un escáner de código de barras ocasional eran los únicos sonidos que rompían la pesada quietud de los pasillos. Ya no había niños corriendo hacia la sección infantil, ni parejas debatiendo animadamente frente al muro de estrenos. Solo quedaba el eco de los pasos de los pocos empleados que deambulaban reacomodando cajas plásticas que nadie había tocado en días. Esta crisis silenciosa golpeó primero y con mayor fiereza a las sucursales ubicadas en las ciudades satélites y en aquellos barrios menos céntricos, lejos de la inercia del tráfico premium. En lugares donde el flujo peatonal no era tan denso e implacable como en la zona rosa de Bogotá, el exclusivo sector de El Poblado en Medellín o el norte de Cali, el vacío comercial era abrumador. En Barranquilla, por ejemplo, el clima ardiente de la costa Caribe, que antes servía como la excusa perfecta para buscar el oasis climatizado de un local de Blockbuster, perdió todo su poder de atracción frente a la comodidad absoluta de encender el computador en la sala de la casa. Fue en estas sucursales más alejadas del foco mediático central, donde los clientes habituales, más observadores, empezaron a notar cambios sutiles, pero profundamente alarmantes en las políticas operativas de la cadena. De manera casi clandestina, sin comunicados de prensa oficiales, ni grandes avisos impresos en las puertas, la administración local comenzó a suspender silenciosamente la venta
y renovación de las costosas membresías anuales, conocidas en su momento como suscripciones VIP. Estas membresías, que otorgaban alquileres libres de multas o tarifas planas mensuales, habían sido durante más de una década el núcleo central de su estrategia de fidelización y retención de grandes consumidores familiares. Sin embargo, la directriz interna había cambiado drásticamente, dictada por el pánico. Blockbuster Colombia, asfixiada por la incertidumbre del colapso de su matriz estadounidense y la brutal reducción de sus márgenes de utilidad en el país, necesitaba flujo de caja inmediato. Requerían el pago en efectivo, constante y sonante, de los escasos alquileres individuales que lograban concretar diariamente. Y ya no podían permitirse el lujo o el riesgo financiero de adquirir compromisos a largo plazo con clientes que, por contrato, exigirían películas gratis o con descuento. Obligarse a entregar un servicio ilimitado a futuro era una estrategia insostenible para una franquicia que, puertas adentro, ya ni siquiera estaba segura de si tendría el presupuesto para pagar la nómina y los exorbitantes arriendos en el próximo semestre. Para el consumidor promedio colombiano que, impulsado por la pura nostalgia o la fuerza de la costumbre dominical, aún visitaba las tiendas durante el 2011, la experiencia de alquiler se volvió francamente confusa y enmarcada en una densa atmósfera de melancolía. Acostumbrados históricamente a los precios premium, a la imagen inquebrantable de lujo accesible y a la rigidez corporativa innegociable de la marca azul y amarilla, los clientes se encontraron repentinamente bombardeados con estrategias de venta que rayaban en el desespero comercial absoluto. Donde antes primaba la sobriedad internacional, ahora aparecían letreros de colores fluorescentes, a menudo impresos de forma afanada en hojas de papel común, pegados con cinta en las vitrinas y en los mostradores principales. Estos avisos anunciaban descuentos profundos y agresivos que destrozaban la histórica percepción de exclusividad de la marca. Alquile un estreno y lleve 3 clásicos gratis. Fines de semana a mitad de precio. Días sin recargo por retraso e incluso rebajas absurdas en los productos importados de la dulcería que tradicionalmente generaban los mayores márgenes netos de ganancia para la compañía. Era la táctica comercial inconfundible de un inmenso transatlántico que sabe que se está hundiendo irremediablemente, arrojando por la borda toda su carga de valor para intentar, en vano, ganar unas últimas y agónicas semanas de flotabilidad en el mercado. Sin embargo, la señal más clara, innegable y trágica del colapso inminente no estaba oculta en las promociones desesperadas ni en el eco de los pasillos vacíos, sino en la esencia misma que le daba sentido al negocio: los estantes de exhibición de películas, la vital sección de nuevos lanzamientos, aquel imponente muro frontal que siempre actuó como el motor histórico y el imán principal que impulsaba la millonaria maquinaria de Blockbuster, comenzó a languidecer de forma penosa y visible. Tras la confirmación de la bancarrota bajo el capítulo 11 de la corporación matriz en Estados Unidos, la cadena de suministro internacional y los robustos acuerdos de distribución directa con los grandes estudios de Hollywood en Colombia se fracturaron de manera irreparable. Los empleados de atención al cliente, vestidos con sus tradicionales pantalones caqui y aquellas icónicas camisas polo azules que ahora parecían pesarles sobre los hombros como un uniforme de luto, tenían la ingrata y deprimente tarea de maquillar la escasez. Para evitar que las largas paredes perimetrales de exhibición se vieran vacías y derrotadas, se veían obligados por la gerencia a rellenar los inmensos huecos, colocando copias repetidas de películas de catálogo antiguo, comedias olvidadas de los años 90 o producciones de bajo presupuesto que rara vez captaban la atención de alguien. La tensión laboral y la carga psicológica detrás de las cajas registradoras eran verdaderamente asfixiantes. Los trabajadores, muchos de ellos jóvenes universitarios, que dependían de ese salario para pagar sus estudios y que en sus inicios sintieron un profundo orgullo de pertenecer a la marca de entretenimiento más reconocida del planeta, observaban con absoluta impotencia cómo la sangre del negocio dejaba de circular. Ya no había emoción ni ajetreo los martes por la mañana. Ya no llegaban aquellos pesados camiones blindados de logística, descargando inmensas cajas repletas
con decenas de copias frescas en DVD o Blu-ray de la última superproducción taquillera. En su lugar, los dependientes tenían que lidiar con la enorme frustración de los pocos clientes leales que aún entraban buscando la cinta ganadora del Oscar de la que todos hablaban, solo para tener que encogerse de hombros, ofrecer disculpas rutinarias con sonrisas forzadas y tratar de convencerlos de llevarse a casa un título viejo. El ambiente general de los locales perdió todo su brillo. Las imponentes islas de golosinas, ubicadas estratégicamente en la zona de pago, que antes eran trampas comerciales perfectas para las compras compulsivas de los más pequeños, ahora solo exhibían empaques descoloridos por la luz de los tubos fluorescentes, acercándose a sus fechas de caducidad mientras acumulaban polvo. El todopoderoso imperio de la tarjeta de plástico azul en Colombia estaba siendo devorado desde sus propias entrañas, paralizado por una insolvencia que le impedía renovar su propia razón de ser. Para finales del año 2011, Blockbuster no era más que un enorme espejismo comercial, mientras en las altas esferas corporativas se redactaba la inevitable orden ejecutiva final. A principios de 2012, el ambiente en las oficinas de Blockbuster en Bogotá era una mezcla sofocante de negación, estrés laboral extremo y una resignación casi fúnebre. En los pasillos de las tiendas, los empleados, que aún intentaban mantener una fachada de profesionalismo bajo sus uniformes azules, ya no hablaban de metas de ventas o de estrategias de mercadeo. Hablaban de rumores sobre cuánto tiempo más durarían las luces encendidas. La situación era insostenible. La red de sucursales en Colombia se había convertido en un barco que hacía agua por todas partes, y desde la sede central de Dish Network en Estados Unidos, la compañía que había adquirido los activos de Blockbuster tras su bancarrota, llegó la orden que nadie quería escuchar, pero que todos ya intuían. La decisión fue tomada en una fría sala de juntas a miles de kilómetros de distancia, basada puramente en hojas de cálculo y proyecciones de rentabilidad que no tenían en cuenta el valor sentimental o el impacto cultural de la marca en el mercado colombiano. Para los nuevos dueños, Blockbuster Colombia no era una institución de entretenimiento, ni un pilar de la clase media bogotana, ni el lugar donde toda una generación había alquilado su primera película. Para ellos, simplemente era un activo no rentable que consumía recursos en un mercado volátil, marcado por la inestabilidad política, los costos operativos elevados y una amenaza persistente de seguridad. La orden fue tajante: el desmantelamiento total y el cierre definitivo de todas las operaciones físicas en el país. El peso de ejecutar esta orden cayó sobre los hombros de la gerencia local, liderada en ese momento por Mario Moscoso. Debían llevar a cabo una de las tareas más ingratas en el mundo corporativo: cerrar un imperio que ellos mismos habían ayudado a construir, gestionar la liquidación de miles de artículos y, lo más doloroso, comunicar a cientos de empleados, muchos de los cuales habían dedicado años de su vida a la marca, que sus puestos de trabajo desaparecerían en cuestión de meses. Fue un proceso de cierre orquestado bajo un sigilo absoluto inicial, para evitar que la noticia provocara un colapso operativo aún más prematuro o una fuga masiva de personal antes de terminar el inventario. Las reuniones internas se volvieron sesiones de despedida. En las ciudades principales como Cali y Medellín, donde la marca aún mantenía una base de clientes fieles a pesar de la decadencia, la orden fue cerrar primero. Se dio la instrucción de cesar actividades en las tiendas de las ciudades intermedias y periféricas, dejando a Bogotá como el último bastión antes del apagón total. La sensación de orfandad fue total. El gigante que antes dictaba las tendencias de ocio en el país, ahora operaba como un fantasma en sus propios locales, vaciando estanterías, desconectando sistemas y cancelando contratos de arrendamiento que durante casi 2 décadas habían sido los más cotizados del retail nacional. La comunicación oficial del cierre, cuando finalmente se hizo pública, fue recibida por el público colombiano con una mezcla de sorpresa, tristeza profunda y una extraña sensación de final de era. A través de breves comunicados en la prensa y avisos pegados en las puertas de los locales, se anunció que el gigante de la cinta azul bajaba sus persianas para siempre. La reacción en las redes sociales,
que para 2012 ya empezaban a tener un peso relevante, fue instantánea. Miles de usuarios en Twitter compartieron fotos de sus tarjetas de membresía, contando anécdotas sobre los estrenos que alquilaron, las multas que pagaron y los dulces que compraron en los mostradores. Sin embargo, para la gerencia local no había tiempo para el duelo. La prioridad operativa se centró en una carrera contra el reloj para liquidar todo el inventario físico. Miles de películas, estanterías, equipos de cómputo, neveras de dulces e incluso los muebles de oficina. La liquidación fue un proceso caótico y, en muchos sentidos, humillante para una marca que siempre se había jactado de su elegancia y orden. Se aplicaron descuentos del 50%, 70% y hasta el 90% en mercancía que meses antes se vendía a precio de lujo. Este periodo de liquidación final, entre marzo y junio de 2012, atrajo a un tipo de cliente muy distinto al habitual. Ya no eran las familias que iban buscando un estreno para el fin de semana, ni los coleccionistas de cine. Ahora eran compradores de oportunidad que se abalanzaban sobre las estanterías, buscando comprar películas originales por unos pocos miles de pesos, a menudo sin importarles el contenido, simplemente como una especie de souvenir de una cadena que estaba muriendo. Fue un espectáculo triste ver a los mismos empleados que una vez fueron entrenados para brindar un servicio de excelencia, ahora convertidos en vendedores de remate en un mercado de pulgas improvisado en medio de la infraestructura de una multinacional. El cierre de las sucursales de Cali y Medellín fue el primer dominó en caer. La desaparición de estos locales, que habían sido puntos de encuentro social durante años, dejó vacíos físicos que tardaron meses, o incluso años, en ser ocupados por otros negocios. Algunos fueron convertidos en sucursales bancarias, otros en tiendas de conveniencia de bajo costo, aquellos mismos modelos de hard discount que ayudaron a desplazar el interés por el consumo de entretenimiento físico. Y algunos simplemente quedaron tapiados y abandonados, como lápidas comerciales en las avenidas más transitadas. La gerencia colombiana, atrapada en medio de las directrices impuestas desde Estados Unidos y la presión de un mercado que ya los había olvidado, se vio obligada a gestionar un cierre digno que en la práctica fue cualquier cosa menos digno. Fue el final de un ciclo que dejó una marca indeleble en la memoria de los colombianos. La orden de ejecución desde la matriz no solo cerró locales, sino que clausuró un capítulo de la historia urbana del país, marcando el fin de la era del alquiler físico de películas y dejando el camino libre para el dominio absoluto de la piratería digital y, eventualmente, de las plataformas de streaming legal que Blockbuster nunca supo, pudo o quiso entender. Mientras el último letrero de neón se apagaba en Bogotá, la orden de la matriz se había cumplido a cabalidad. Blockbuster, el gigante que alguna vez dominó los Andes, había sido borrado del mapa colombiano, no solo como empresa, sino como la parte esencial de un ritual de fin de semana que nunca volvería a existir. Llegó finalmente el mes de junio de 2012, y con él el telón cayó de forma definitiva para Blockbuster en Colombia. Lo que semanas atrás era un proceso logístico de inventarios y liquidaciones ordenadas, se transformó en los últimos días en un escenario de despedida colectiva, cargado de una melancolía que ningún manual de gestión corporativa había previsto. Las tiendas restantes, especialmente en Bogotá, vivían sus horas finales bajo una atmósfera surrealista. El letrero icónico seguía encendido, pero dentro, el Imperio Azul se había despojado de toda su majestuosidad. Las estanterías, que alguna vez fueron el orgullo de la cadena por su impecable organización, estaban ahora semivacías. Los pocos DVDs que quedaban, muchos de ellos títulos menores o producciones que no tuvieron éxito en taquilla, eran vendidos a precios simbólicos. Para muchos clientes, entrar al local en este último día no era un acto de compra racional, era una peregrinación. Familias enteras, jóvenes que habían crecido alquilando películas allí y adultos que veían en el cierre el fin de una etapa vital, recorrían los pasillos por última vez. Había un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de la gente que comentaba con tristeza cómo aquel lugar, que antes fue símbolo de modernidad, se desvanecía ante sus ojos. El personal, aquellos empleados que hasta el último minuto vistieron sus uniformes azules con una dignidad admirable,
Cumplían con la penosa labor de retirar los letreros y desarmar el mobiliario. Para ellos, el día no terminaba con un cierre de caja, sino con el cierre definitivo de su fuente de trabajo y para muchos, de una parte importante de su juventud. Hubo abrazos, lágrimas compartidas con clientes habituales y la amarga sensación de estar desmantelando la casa de la que habían formado parte durante años. La escena era el testimonio final de la fragilidad del comercio físico frente a los cambios tecnológicos y las decisiones tomadas en escritorios lejanos. A medida que el sol se ocultaba en aquella tarde de junio, el proceso de cierre se volvió más crudo. Las luces fluorescentes, que durante casi 2 décadas iluminaron el camino del entretenimiento casero en Colombia, comenzaron a apagarse una a una. En el local de la calle 82 y en otras sucursales emblemáticas, los empleados cerraron las puertas por última vez. Afuera, un grupo de clientes nostálgicos observaba desde la acera, como si estuvieran presenciando el velorio de un amigo cercano. Fue el momento en el que la caja azul, ese concepto que prometió convertir cada sala de estar colombiana en una extensión del cine de Hollywood, se cerró definitivamente para no volver a abrir. El retiro de los letreros de neón fue el símbolo más potente del colapso. Cuando los técnicos subieron a las fachadas para quitar las letras azules y amarillas, la ciudad fue testigo de la desaparición de un referente visual que durante años había marcado el pulso de las noches bogotanas. Con el letrero desmontado, el edificio parecía de repente una estructura vacía, sin alma, un cascarón que ya no tenía nada que ofrecer. Fue un recordatorio brutal de que en el mundo del retail, la relevancia es efímera y el éxito de ayer puede ser el olvido de mañana. Al día siguiente, los locales amanecieron cerrados, con las vitrinas cubiertas de papel o simplemente vacías. El blockbuster que dominó el mercado nacional, que nos enseñó a esperar los estrenos y a temer las multas, había dejado de existir. No hubo aplausos ni homenajes oficiales, solo la fría realidad de unos locales desocupados y el recuerdo colectivo de una generación que entendió que, con la partida de Blockbuster, también se cerraba una ventana al mundo, una forma de entender la cultura y una manera de vivir el tiempo libre. La liquidación había terminado, el inventario se había esfumado, pero el rastro de la marca en la cultura urbana colombiana quedó marcado como una cicatriz permanente en la memoria de quienes, al menos una vez, tuvieron en sus manos aquella icónica tarjeta de plástico azul. La caída de Blockbuster Colombia no fue un evento aislado, sino el síntoma más visible de un cambio tectónico en la manera en que los colombianos entendemos el consumo, el tiempo libre y la comunidad. Cuando los letreros de neón azul y amarillo finalmente se apagaron en Bogotá, Cali y Medellín, no solo desapareció una empresa, se esfumó un ritual compartido que, durante casi 2 décadas, definió las noches de viernes de toda una generación. Blockbuster nos enseñó la disciplina de la puntualidad corporativa, nos introdujo al mundo del cine de Hollywood bajo estándares internacionales y nos regaló esa mezcla extraña de ansiedad y emoción que solo se sentía al recorrer pasillos buscando la última copia de un estreno. Sin embargo, el destino de esta franquicia nos deja una lección empresarial y cultural imperecedera. En el comercio minorista, el éxito pasado es a menudo el mayor enemigo de la innovación futura. La arrogancia de creer que el formato físico era invencible ante la comodidad digital, sumada a la incapacidad de la matriz estadounidense para ver que el mundo estaba cambiando, condenó a la marca a la irrelevancia. En Colombia, este colapso fue acelerado por una realidad local implacable. La piratería callejera que democratizó el acceso al cine a un costo imposible de igualar y la sombra del conflicto armado que, con ataques como el de la calle 82 en Bogotá, rompió la confianza de los consumidores en un espacio que antes consideraban un santuario familiar. Hoy, al caminar por las avenidas donde alguna vez estuvieron esos locales, donde ahora solo vemos sucursales bancarias, tiendas de conveniencia de bajo costo o fachadas deslucidas, es inevitable sentir una punzada de nostalgia. Ya no hay que desplazarse, ya no hay que temer a las multas por retraso, ni hay que rogarle a la suerte para encontrar una película disponible. Tenemos el mundo a un solo clic. Pero, en el camino hacia esta eficiencia absoluta, hemos perdido algo irrecuperable: el espacio físico de encuentro,
la charla frente al estante de estrenos y la sensación de que, al entrar a una tienda, estábamos participando en una ceremonia colectiva de ocio. La historia de Blockbuster Colombia es, en el fondo, la historia de nuestra propia evolución como consumidores. Nos recuerda que las empresas viven y mueren, pero lo que realmente perdura es la huella que dejaron en nuestra memoria colectiva. Al cerrar las puertas, Blockbuster dejó de ser un negocio para convertirse en un ícono de una era que nunca volverá. ¿Y tú? ¿Cuál es ese recuerdo que guardas con más cariño de tus visitas a Blockbuster? ¿Todavía conservas tu vieja tarjeta azul en algún cajón olvidado? Déjanos tu historia en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte otros documentales sobre los nombres que marcaron la historia comercial de nuestro país y comparte este video con quien alguna vez te acompañó a elegir una película un fin de semana inolvidable.